Espera, Dame un minutito. ahora sí. Bueno, yo soy Jazmín, soy parte de la franja, como les contaba, estoy en cuarto año de la carrera, soy consejera y bueno, ya estoy hace un tiempito en la agrupación, así que bueno, más que nada darles la bienvenida a todos y a todas a esta actividad. Em, desde la franja, ahí Cami pregunta qué es la franja, creo que te habías preguntado en el medio anterior y justo se cortó. Desde la franja somos una agrupación estudiantil, somos todos estudiantes. Acá nos encontramos con Sofi, Maca, Maki, que le pueden encontrar también en los grupos de WhatsApp, no sé si hay algún otro de los chicos. Somos todos estudiantes de distintos años de la carrera. Sofi, bueno, está también en segundo, Maca primero y segundo, si no me equivoco. Maki está en el tramo final de la carrera, así que bueno, y van a encontrar muchos compañeros de distintos años que siempre estamos con la mejor onda y toda la predisposición para poder ayudarlos. Así que, bueno, más que nada darles la bienvenida. Desde la agrupación lo que estamos intentando realizar es brindarle todas las herramientas posibles para que lleguen al parcial, al trabajo práctico y para que se preparen a la vida universitaria de la mejor manera posible. No, en ningún espacio político, por un lado. Así que, nada, darles la bienvenida a la universidad. Como les decía, recién han elegido una carrera hermosa, hermosa. La van a disfrutar un montonazo. La Facu es muy acogedora, reciben a todos los estudiantes, los profes son piolas. Obviamente que si tienen algún inconveniente, cuentan con nosotros, así que lo que necesiten estamos a disposición para poder ayudarlos. No sé si Sofi, Bueno, Maca o Maki se quieren presentar. Bueno, Olis, ¿cómo andan? Yo soy Sofi. Bueno, como dijo Has, yo estoy en segundo año, estoy pasando segundo año también, y hace relativamente poco me uní a la agrupación, pero bueno, también como dijo Has, estamos en los grupos para lo que necesiten, si nos quieren hablar, estoy en todos los grupos. También soy ayudante en la comisión de la profe Moretti, así que también me encuentro ahí. Y para lo que necesiten, acá están. Un gusto. Bueno, no sé, Cande, si vos te querés presentar, hoy vamos a estar con la psicopedagoga Cande Archilla. Ella ha participado en años anteriores en charlas con nosotros. Es una genia, escuchen lo que dice, van a aprender un montón y les va a brindar muchísimas herramientas. Así que, nada, primero que nada agradecerte, Cande, por la buena onda y la predisposición siempre para sumarte. Confío que van a salir de acá 10 puntos para el parcial. Así que nada, más que darte la bienvenida y ahora sí te damos el paso para que puedas empezar. Obvio que le pueden preguntar. ¿Cómo salimos de esa presentación? No, bueno, gracias primero a la agrupación de Jazmín, Sofía, Maca, Maki. La verdad que poder armar estos espacios, poder brindar también un espacio complementario, porque por ahí está bueno abrirse a otros espacios en los que quizás nos sirva y quizás no tanto, quizás nos sirva también para reflexionar acerca de la propia práctica, pero bueno, son espacios como que rompen, digamos, con la estructura de un cursado, pero que suman mucho y nos suman mucho a nosotros, a mí en particular, poder intercambiar acerca de qué nos pasa cuando estamos estudiando, cómo lo hacemos, no hay una receta única, esto que decía Beatriz recién, no hay ni una receta única para estudiar, ni romper, digamos, con estas también representaciones que tenemos acerca de un estudiante ideal, cuál es la edad ideal, que no hay, digamos, algo ideal. Entonces, pensarnos en nosotros mismos, en nuestros procesos, en nuestras situaciones, ¿no? Bueno, en la particularidad en que cada uno va transitando este ingreso o este tramo también de vida, porque es un proyecto también que uno va armando. Entonces, bueno, nada, mi nombre es Candela, Candela Archilla, yo soy psicopedagoga e integro el equipo de acompañamiento de las trayectorias académicas estudiantiles, desde donde estamos también como pensando también este tipo de espacio complementario al cursado y al ingreso, ¿sí? Bueno, la idea es también que, a ver si puedo presentar.
es eso, ¿no? Que sea un espacio de intercambio en el que puedan abrir micrófono, escribir, ¿sí? Y que nos vayamos como contando un poco acerca de cómo venimos estudiando. ¿Se ve ahí? Yo soy un poco... ¿Ahí se ve? De 10 carnes. Buenísimo. Bueno. Esto que les decía, es un poco este tiempo, este ratito, para que podamos reflexionar sobre la propia práctica, o sobre cómo venimos estudiando, que no implica que venimos mal o venimos bien, sino que nos miremos a nosotros mismos y podamos identificar qué aspectos están como favoreciéndonos o están siendo como positivos y qué otros hay que fortalecer un poco y vemos que están como obstaculizando. Entonces, bueno, identificar y fortalecer aspectos vinculados al proceso de estudio y a la organización, ¿sí? Pero primero me gustaría, por ahí hablaron a algunos, pero saber de dónde son, de qué provincias, qué provincia de origen tienen, y para eso yo me hice como un Mentimeter, no sé si lo conocen, a esa aplicación. Vamos a hacer como un pequeño, mirá, una pequeña presentación. Ya que se presentó se presentó Sofi, faltaron las Maki. Presenté yo ahí en el chat, no sé si lo ven, tienen acceso a una aplicación que se llama Mentimeter, en el que, bueno, es como más bien dinámico para que podamos presentarnos todos juntos, ¿sí? ¿Alguien lo ha usado alguna vez? Bueno, bien, ingresen, si pueden, al link que les dejé ahí, lo copio de nuevo, ahí va. En el chat va a aparecer una pregunta que dice, ¿cuál es tu lugar de origen? Como para que mencionen ahí un poco de dónde vienen, qué ciudad, qué provincia. ¿Pudieron ingresar? Ay, no. Yo estoy desde el celu, ¿se puede? Ajá. Sí, sí se puede. A mí no me deja escribir. Bueno, vamos a A mí hacer, me vamos aparece a dar un la curso. pregunta, pero no Sí. me deja responder. Yo sí escribí, me dejó escribir y estoy desde el celular. Ah, ¿se puede desde el celu? A ver, yo Sí, no... Ahí te da vamos la a copiar. opción. Cuando entras, te pasa directamente al chat y ahí tenés para escribir. A ver ahí. No, a mí tampoco me dejó En escribir. teoría me tendría que aparecer a mí ahí. Bueno, quizás esté haciendo algo mal yo. Entonces, salgan de ese link y vamos a abrir micrófonos. Sí, O mejor. acá, mira, en el chat ya me puso Beatriz de Colonia Carolla, Juli de Santiago del Estero, de Córdoba, Janet, Córdoba, Jesús María, Capilla del Monte, Córdoba Capital, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Misiones, Las Varillas, Sol si puedes, Catamarca, Buenos Aires, uy, Salta, qué lindo saber que estamos desde todos lados, ¿no? Santa Cruz, Jujuy. Yo soy del interior de Córdoba. Bien, ahora otra pregunta. Respecto, ¿no? Vamos a pensarnos en, a ver, un trayecto anterior, ¿no es cierto? Un trayecto secundario o un trayecto anterior, más allá de que lo hayan hecho hace algunos años, o el año anterior, o hace 5, hace 10, o hace 15, 20, lo que sea, ¿sí? ¿Qué diferencias notan ustedes entre estudiar, digamos, para un secundario, o qué diferencias notan en el secundario y en el tramo universitario, o qué diferencias creen que hay? La exigencia. La responsabilidad. Bien, Abel, después Anabel, independencia, exigencia. O el nivel de exigencia, diría. Bien, acá también Camila nos aporta que estoy estudiando algo que me gusta, que quiero, que me interesa.
La responsabilidad agrega en la manera de estudiar, mucha más complejidad, el colegio es muy básico, en la universidad dependes mucho más de vos, la cantidad de contenido, a ver, nivel de autoexigencia también, el teórico y práctico. Bien. ¿Alguien más por ahí? Totalmente, que depende de uno y se vuelve más difícil. Bien, una de las cosas, ¿no? Que acá me quedo con ese último, que bueno, y sumo todos los demás, gracias por los aportes, es que sí, por ahí nosotros sabemos que notamos que hay cierta dinámica, digamos, que cambia, ¿no? Y cuesta mucho, y lo más complejo es sentarse, ¿no? Ordenarse, la autodisciplina, conocerse a uno mismo también, volver a estudiar, digamos, buscar la manera, no siempre va a ser la misma, sentirnos o sea, por ahí caer en comparación que no está bueno. Entonces, bueno, poder reflexionar acerca de cómo somos, de qué nos sirve, digamos, qué nos fortalece, qué no nos sirve, está bueno. Entonces, está bueno también desterrar esta idea de que no hay un ideal, un método clave, único, y la clave del éxito es, o la receta para, ¿sí? Sino pensarse a uno mismo. Entonces, bueno, perdón que estoy medio mal con el uso del compartir. Ahí va. Bueno, mi primera pregunta también, sumamos a esto, de cómo han organizado el tiempo de estudios en la virtualidad, o cómo lo vienen organizando, más allá de la organización que tienen en el cursado, ¿sí? Cómo ustedes lo organizan en su casa. En relación a la propia experiencia, ¿no? Todos tenemos las mismas situaciones, ¿no? Que trabajar, que estudiar, que vivo con alguien, o sea, pensando en la particularidad, ¿sí? Cómo lo vienen organizando y en términos generales. Le podemos sumar también a cuáles son los desafíos, ¿no? Con los que nos encontramos. Y que tienen que ver un poco con esto, ¿no? La diferencia de un trayecto anterior, o la diferencia de, tomemos al secundario, ¿no? Con esta nueva dinámica universitaria. Ahí se plantearon algunos, ¿no? De la autodisciplina, de la autoorganización, el autoconocimiento, la autonomía. ¿Sí, Beatriz? En mi caso es distinto, pienso, de los demás, porque eso a todo eso se le sumó una mudanza. Y yo creí que me iba a ser más fácil poder organizarme y no me ha resultado fácil. Pero vengo de un tiempo donde se exigía mucho esto de tener autodisciplina para estudiar en la secundaria, que era distinto a lo mejor a lo que es hoy la secundaria. Antes era como, no sé si decir más exigente, pero era mucho más controlado. Era, no sé usarte el término correcto, ¿no es cierto? Como para decirte que era muy exigente la secundaria antes. A cómo escribías, a cómo te expresabas, a cómo presentabas un trabajo. No tenías mucho para hacer que pusieras tus palabras o lo que a vos te parecía. Tenía que ser más técnico, creo que sería el término correcto. Buenísimo, gracias Beatriz por tu aporte. ¿Alguien más por ahí? Yo, Sol. Hola, Cande. ¿Cómo andás, Sol? Bien, mira, yo te cuento, yo hace 11 años que estoy en la vida universitaria y porque vengo estudiando otras carreras, me faltan 5 para recibirme de comunicadora social. Y la verdad que el primer cambio que noté fue ese, de aprender a autogestionarse uno mismo. Y yo creo que hay algo clave que dijiste vos, es el conocerse uno mismo.
Y cuando es conocerse uno mismo, también es conocer tus propios límites. Que creo yo que en el secundario no lo vemos así porque estudiamos poco, o por ahí el nivel de contenido es poco, etcétera. Pero cuando llegamos a la facultad a veces sentimos que no sabemos nada. En mi caso, personalmente, sentí que llegué vacía de contenido. Y cuando empecé el ingreso, dije, bueno, tengo que hacer esto, me voy a volver loca. Al fin de cuentas no me volví loca, pero casi. Pero aprendí a organizarme y busqué mi horario y ahí fue cuando yo empecé a tener una disciplina, control y trato de ser muy ordenada con eso, porque si me muevo un minúsculo de eso me desorganizo y eso es lo que a mí me tiene. Y otra cosa que siento que es fundamental es la motivación. En la facultad tenés como más motivación de hacer lo que te gusta, de llegar a una meta, que en el secundario como que es básico, quizás nadie encuentre esa motivación que sí la encuentran el día de que vayan a ser profesional. Así que bueno, eso quería aportar. Gracias, Sol. ¿Sí, Martín? Es la Ay, Martín. perdón. A ver, soy Maki. Había activado el micrófono para avisar eso de que Sol y Ari habían levantado la mano y ahora veo que Sol la tiene levantada. Buenísimo. Pero gracias, Sol, gracias, Beatriz. Disculpen si me demoro un poquito, es porque voy lenta con la presentación, pero sí, un poco de eso, ¿no? Había hecho una lluvia de ideas. No es que o sea, la hice en relación a todas estas experiencias que se van sumando y que van coincidiendo también a lo largo de los talleres y los espacios en el compartir, ¿no? Y tiene que ver con esto, no se trata, digamos, de subestimar, digamos, lo que tenemos y el tránsito anterior y el trayecto que simplemente son diferentes, ¿sí? Al contrario, venimos con un montón de herramientas, pero bueno, entramos en una etapa como desconocida, en un lugar, en una institución distinta, de pronto en una provincia distinta, y nos encontramos con esta diversidad, ¿no? Y bueno, y esto que me quedo con esto también, con desarrollar, ¿no es cierto? O pensemos en fortalecer esto, que tiene que ver con el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos autodisciplinamos, cómo nos ordenamos, ¿sí? En relación a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, identificar la manera, si me gusta estudiar con otros, si me gusta estudiar solo, si me gusta estudiar con otros luego de leer el material o luego de estudiarlo, o si me gusta estudiarlo y analizarlo antes, discutirlo, cómo nos planificamos, cómo planificamos esa cursada y ese estudio, ¿sí? Sentarse a estudiar, digamos, es una actividad, un proceso activo, ¿no? En el que de pronto, bueno, implementamos como habilidades y actitudes para incorporar conocimientos nuevos, para relacionarlos con conocimientos previos. Algunos necesitan un poco más de tiempo para asimilar y trabajar algún contenido nuevo, porque, por distintas razones, ¿no? Porque quizás no... en el secundario no tenía esa orientación, o quizás sí la tenía y de pronto me encuentro con otras cuestiones que también un poco más complejas, que tengo que trabajar, respetando mis tiempos. Entonces, bueno, como también me parece que es una fortaleza trabajar sobre ciertas competencias como, bueno, la constancia, ¿no? Cómo nos autoorganizamos, si establecemos un plan de trabajo, si somos más bien estructurados, desestructurados, qué nos sirve a cada uno de nosotros. Si priorizamos actividades, está bueno, digamos, todas estos dispositivos que nos brindan desde la FACU, ¿no es cierto? Esto que mencionaba recién Jazmín, la guía de estudio, o los espacios de los chicos en la agrupación, de pronto los repasos, incorporarse a nuevas actividades que quizás antes no las teníamos, pero ahora
hay que sumarse, que socializar también un poco ahí, y eso, bueno, saber cómo, quizás con la experiencia del otro, si todavía no puedo encontrar, digamos, mi manera, o estoy probando, digamos, por ahí el conversarlo con otro también me ayuda y me suma, ¿sí? Yo lo que les quería compartir también un poco ahí, ¿quién es la que habló? María Sol, me decías que habías hecho algunas carreras también. Sí. Antes. Bueno, iba también un poco a eso, ¿no? A compartir también experiencias, este espacio es para compartir experiencias, y acá retomé un videíto de un estudiante de Derecho que, bueno, que como que nos tira ahí algunas sugerencias como para organizarnos en el estudio desde casa. Díganme si se ve bien, si se escucha, es cortito. La idea también es ir presentando algunos videitos para que sea más activo y más dinámico, ¿sí? ¿Se escucha? Cortito. Hola. ¿Se escucha? Sí, pero no se ve. En esta serie de videos Eso, no se ve acá, Andrés. para mejorar el cursado desde tu casa. Profe, no se ve el video. Ah, claro. Escuchar se escucha, no se ve. Ahora sí. Dije que no me acomodaba muy bien a esto de compartir. ¿Ahora? Sí. ¿Y vos? Se ve. Hola. En esta serie de videos te presentamos algunas sugerencias para mejorar el cursado desde tu casa. Para cumplir tus objetivos, hace Ahí falta no se una escucha, alternativa. ¿Cómo? Sí se escucha, yo escucho bien. Que seas vos quien planifique cómo y cuándo estudiar. Te damos 4 consejos para la planificación del estudio. Arma un calendario que incluya parciales, entregas, prácticos y todo. Sí, Maki. Sí, no está como resultando bien esto de compartir. Me parece que estoy haciendo todo mal hoy. Ay, no se te escucha a vos tampoco. Creo que es problema de bien Maki. todo. No, Maggie, se la escucha bien. Porque sí se Parece que escucha y sí se ve. no deja acá, Va, se Andrés. veía, ahora no. Yo Se veía ve y y se escuchaba escucha bien bien. también. Sí, se Ay, escuchaba disculpen. bien, sí. Sí, acá estoy, disculpen. Bueno, Ahí está. miren. De todas maneras, es un video, lo puedo compartir después te lo paso a vos, Maki, Sofi, o Has, y después lo comparten, así podemos ir avanzando. Quizás se haya Claro, caído un poquito la conexión porque yo tuve como un delay así entre que escuchaba el video. Ahí está. No, era yo, Cande, creo que era mi internet. Así que si Bueno. querés volver a ponerlo, disculpen. Se escuchaba y se veía bien, ¿eh? El videíto. Bien. Mándale de nuevo, Cande, se veía bien. ¿Voy de nuevo? Sí, sí. Bueno. Sí. No, acá me sacó todo un cartelito que es que tengo la conexión débil, así que ha sido eso. Disculpen. Pasa, sí, no hay problema. A ver, yo ya lo cerré. Pará. No, pará, lo cerré. De todas formas, vamos a retomar un poco. En este videito un poco focalizaba más sobre lo que era la organización del tiempo. ¿Sí? Cómo vienen con eso también, ¿no? Cómo vienen con la autogestión del tiempo de estudio cuesta, cómo se organizan ahí. Me parece que voy a ir compartiendo también la diapositiva, dígame si se ve, y un poco para ir avanzando, hablar un poquito de lo que es de alguna sugerencia en relación a esto, ¿sí? No hay una receta única, eso siempre como tenerlo en cuenta, que no tiene que ver con que uno tiene que seguir esto, pero sí poder identificar también o poder considerar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Organizar el tiempo significa, bueno, es el tiempo todo, ¿no? En este proceso como más amplio, ¿no? No es, y organizarlo también a corto plazo también, por ejemplo, un momento de examen, ¿sí? Más situado, ¿sí?
Y bueno, es como tener en cuenta esta premisa en esa organización y en esa gestión, ¿no es cierto? Que sea paulatino, de a poco, organizado, que vayamos con seguridad, elaborando un plan de acción, un plan de trabajo, ¿sí? Que orientar la actividad a objetivos específicos, ¿sí? Elaborar un plan realista, con objetivos realistas también, de acuerdo a las necesidades de cada uno, para que podamos distribuir el tiempo, planificar ciertos periodos, ¿no? De acuerdo a nuestras capacidades de atención, ¿sí? Por ahí hay quienes identifican el momento del día en el que más activos se sienten, o es el momento del día que les queda para estudiar, y no tienen como muchas opciones, por diferentes razones. Entonces, bueno, ir también jugando, ¿no? Con eso de poder hacer un equilibrio, ¿no? En esto de que, bueno, mis necesidades son estas, mi situación es esta también, este es el tiempo que tengo, o este es el tiempo en el que puedo. Entonces, bueno, creo que acá está bueno pensar en qué calidad de tiempo es la que estoy leyendo, haciendo un resumen, estudiando, y no tanto la cantidad, ¿sí? Valorar la calidad del tiempo antes que la cantidad. Y siempre respetar los horarios de descanso, darnos el tiempo para despejar y volver con más energía, ¿no es cierto? ¿Trabajan con cronogramas? ¿Cómo se planifican? ¿Trabajan con agendas? ¿Cómo se organizan en una semana? ¿Cómo organizan una semana de cursado? Está bueno tener, creo que suma mucho poder visualizar en una agenda para poder definir cuáles son los tiempos que podemos flexibilizar, o cuáles son las actividades que tenemos que priorizar, cuáles son los tiempos que podemos mover y cuáles no, un horario de clase, y bueno, es ese, ¿sí? Un horario de trabajo también es ese. Entonces, ¿cómo van gestionando también ese tiempo y cómo van moviendo esa agenda? Sofi, ¿vos me podés ayudar con el chat? Sí, por ahora no hay ninguna consulta igual, o ningún aporte. Buenísimo, bueno. Yo te voy diciendo cualquier cosa. Bien, bueno, lo que decíamos recién respecto al descanso, al ejercicio, a la salud, ¿no es cierto? Tomarse descansos entre sesiones de estudio. Hay quienes utilizan el método Pomodoro, ¿lo han escuchado por ahí? No necesariamente tiene que ser el método Pomodoro, ¿no? Pero ponerse, si me cuesta a lo mejor quedarme sentado, ¿sí? Siempre pasa que cuando nos organizamos el espacio, el ambiente, nos levantamos por algo, digamos, tratar como de evitar alejar elementos distractores. Entonces como que van trabajando ahí con las alarmas. Me pongo una alarma y en media hora corto, y me levanto y me bunteo, o me levanto y doy una vuelta. O sea, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con eso el método Pomodoro, al hablar de sesiones de estudio, ¿sí? Sesiones de estudio de 45 minutos, sesiones de acuerdo a las necesidades de cada uno y el tiempo de concentración que cada uno tenga, ¿sí? El grado de concentración que cada uno tenga. Pero bueno, no descuidar esto, el descanso, el ejercicio, la alimentación, ¿sí? Y bueno, vamos un poquito más de lleno a lo que son el abordaje de los textos, del trabajo con el material. En eso también quiero consultarles qué técnica utilizan más, de qué manera vienen estudiando, si vienen estudiando en grupo, ¿no? Un poco ahí, si hablamos de técnicas, es como la acción específica, ¿no? De estrategias es un poco más amplio, digamos, es más particular de cada uno, pero bueno, son en definitiva todo ese conjunto como de acciones que nos ayudan a comprender la información, a trabajarla, a asimilarla, y la técnica específicamente es lo que nos ayuda a la atención, a focalizarla, ¿no? A concentrarnos, a comprender el texto, a leer para entender, ¿sí? A distinguir la idea principal, las partes del texto, ¿sí? Es como la técnica, son esas herramientas que nos ayudan como a hacer más operativo ese momento, ¿sí? Cómo lo planifico,
¿Cómo vienen haciendo ese abordaje con el texto? ¿Qué utilizan? ¿Un resumen, una síntesis? Yo lo que intento hacer es primero leer el libro, el cuadernillo, resumirlo, y yo también tengo el resumen que pasaron por el grupo, entonces después de hacer eso, leo el resumen, y como que ahí también, si yo me faltó algo de sacar importante que por ahí no lo entendí y veo que está en el resumen, y ahí digo, bueno, sí o sí es importante, y ya lo anoto yo en mi resumen. Entonces trato de el cuadernillo y el resumen darme una idea de lo que tengo que ir sacando. Ese es mi método. Buenísimo. ¿Alguien más por ahí? Sí, yo lo mismo. Perdón. Adelante. Buenas. Yo la verdad estoy resumiendo el cuadernillo y pasándolo. No sabía que habían pasado el resumen de todo ya. No me meto mucho en los grupos porque no tengo tiempo, es la primera vez que puedo ingresar a una de las reuniones, porque trabajo todo el día y así que se me dio un momento hoy para ingresar. Pero estoy complicada, tratando de acomodarme con los tiempos y los cuadernillos resumiendo. Bien. Buenísimo. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Yo puedo decir que además de resumir, yo cuando resumo con colores, y para mí la visualización es muy importante, y después cuando lo llevo a cabo al resumen, es muy importante los colores que pongo. O sea, para mí es una técnica, por ahí medio rebuscada, pero hay cosas que lo pongo de un color, otras cosas de otro color, depende. Y eso, después cuando yo tengo que hacer un resumen, yo ya me guío por eso. Normalmente estudio sola porque mi forma de estudiar es muy complicada, entonces por ahí no me puedo entender con otras personas, pero sí, y además por mi horario, porque estudio de madrugada. Es el único momento en el que yo me siento cómoda estudiando. Bien, está bueno poder identificar el momento del día, ¿no? En el que más activos nos sentimos y que podemos lograr como más concentración también. Está bueno esto que decías del código de colores también sumado a lo que decían los chicos, ¿no? Es como una información visual también que quizás activa una parte de la memoria, ¿no? En que, bueno, recordamos de qué color estaba esa información, y está bueno poder utilizar lo gráfico, lo que decían, no tengo acá los nombres, pero recién mencionaban, esto de hacer mis propios resúmenes, ¿no? Hay todo un proceso no es que copio, sino que uno le va dando cierta personalidad también y cierta lógica a ese apunte o ese resumen, a esa construcción personal que va marcando con cierto color, marcando con cierto símbolo, dando un orden de jerarquía también en ese armado de resumen, cuadro, gráfico. Entonces, como que está bueno, sí me sirve muchísimo el resumen del otro, pero también trabajarlo de la misma manera. Bien, ¿alguien más? Sí, yo. Sí. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que prefiero más estudiar sola porque no me sale estudiar con alguien, siento que me desconcentro más, así que nada, estudio sola, también remarco todo con color, lo que es títulos, todos esos con un marcador negro, hago mapas conceptuales, y bueno, y de esa manera me organizo mejor, o los cuadros para diferenciar, así, y bueno, siempre me salva, me ayuda mucho. Está bueno, y también organizar ese material, ¿no? Organizar en unidades de trabajo, organizar, bueno, esta unidad, cuál es el tiempo que estimo, o qué es lo que puedo hacer hoy, o qué es lo que puedo hacer mañana, y si veo que por ahí suelen comentar, bueno, leo y no me concentro, o siento que no encuentro nada
nada importante, y quizás, bueno, ir hacia el texto y ir más allá o darle otra mirada, ¿no es cierto? Bueno, voy a ver de qué manera escribe o de qué manera escribe el autor, o de qué manera se organiza el texto, ¿sí? No voy directamente al contenido, de alguna manera, sí, estamos en el contenido, pero bueno, veo cómo se organiza. Esto que mencionaba recién, los títulos, los subtítulos, mencionaba recién la compañera, está bueno hacer esas pequeñas aproximaciones, que no es perder el tiempo, sino es entrar, digamos, es como ir de lo general a lo particular. Por ahí muchas veces sirve, bueno, saber quién, cuándo se escribió, de dónde, cuál es como tomarnos el tiempo también para conocer un poco el pretexto, ¿sí? ¿Qué otra información me aporta el material que no sea la escrita? E ir como también como identificando esa información que tengo que es súper útil y que está ahí por algo también. ¿Alguien más? Anabel está levantando la manito, no sé si... Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, el mío es súper largo porque yo primero leo, hago un resumen escrito porque necesito escribirlo para aprendérmelo. Después cuando termino un tema en específico o una unidad, se lo digo a mi mamá, se lo explico, sin que ella sepa de nada del tema. Después lo paso a la computadora, hago un Word, y después de ese resumen hago otro más chiquito y con ese se lo llevo a mi mamá de todos los temas y ella solamente lee los textos y yo lo voy ampliando de ese resumen para saber que yo lo aprendí y se lo puedo enseñar a otro y que lo puedo ampliar. Muy bueno, qué bueno tu aporte. Ahí es como súper valioso, ¿no? Esto de que nos ponemos a pensar y nos detenemos cuando queremos memorizar algo, ¿no? Y repetimos. Quizás no es la forma el repetir, es repetir de la misma manera, sino repetirlo así como dijo la compañera, no de una manera, de otra manera. Se lo cuento a una persona que no sabe, que no está estudiando lo mismo que yo, que no tiene conocimientos del tema, entonces hace que yo busque, digamos, de alguna manera, a lo mejor una explicación como más sencilla, y para buscar esa explicación más sencilla, tengo que haber masticado, ¿no?, esa información, asimilado, construir, digamos, entenderla, ¿sí? Leer para entender, eso me va a permitir explicárselo a otro, y también en esa explicación que le doy a otro, bueno, identificar cuál es el punto que no puedo transmitir bien, digamos, porque, bueno, a lo mejor tengo que reforzar el cómo lo digo, por dónde empiezo, ¿sí? Está bueno eso. Está bueno repetirlo, pero repetirlo así, de una manera como más activa. Muy buena. ¿Alguien más? Hola. Hola. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, en mi caso, para estudiar, primero lo leo, así en general, subrayo, lo que sea, y después, como tomando las ideas más importantes, hago como una exposición oral para mí. Digamos, hablo, y si es necesario, en casos, fechas, lo que sea, que por lo general no me cuesta mucho, pero si no, líneas de tiempo, en ese caso, anotando lo básico y por ahí buscando la manera de ampliar. Yo creo que no se trata solo de aprender lo que dice en el manual, sino de que uno también puede buscar por ahí en internet, hoy es más fácil, y ampliar un poco la información. No hace mal eso. Y bueno, un poco lo que contaba en el chat, yo no tengo problemas con concentrarme, con sentarme a estudiar, como que me obligo de alguna manera, pero sí por ahí tengo problema en disfrutar de ese proceso. Lo hago como en automático, digamos. Qué bueno lo que mencionabas de poder recuperarlo de otras fuentes, poder indagar qué dicen otras fuentes de este tema. ¿Sí? No entiendo cómo este autor lo explica acá o no logro entenderlo. Entonces voy a otras fuentes y después, sí, ¿por qué no permitirnos eso también?
¿Alguien más? Bien. Bueno, todo esto que fueron como mencionando, ¿no? Esas acciones, lo que cada uno, la particularidad en que cada uno compartió ahí, cómo va estudiando, cómo va interviniendo con el texto, los resúmenes que va haciendo, si los va escribiendo, si los va pasando, si los va en compu, a mano, utilizando colores. Digo, eso también tiene que ver con la manera en la que vamos incorporando, ¿sí? Y esa información nueva y qué es lo que nos sirve. Algunos tienen, responde como los estilos de aprendizaje, ¿no? El estilo como más visual, entonces, bueno, el auditivo, esto que decía de, bueno, se lo cuento a otro, ¿sí? Pero bueno, si ustedes por ahí van buscando distintos métodos y quieren probar, hay muchos, y ahora hay muchas fuentes para buscar métodos, pero creo que yo voy a mostrar a algunos que están como por ahí por la web, pero todos recaen en lo mismo, ¿no? Primero, lo fundamental es encontrarme con eso, con la lectura base del texto, la búsqueda de la información, ¿no es cierto? Selección, organización, es como que los 3 grandes pasos los tienen todos los métodos, ¿sí? Entonces, creo que si nos ponemos a buscar, bueno, podemos, algo me va a servir, no es que tengo que atarme y fijarme a uno solo, sino que, bueno, de acuerdo a cómo cada uno procesa esa información, buscar qué es lo útil de cada uno, ¿sí? Mencionaron un montón de acciones que hacen en la búsqueda de la información, en seleccionar, en organizarlo después, para luego no volver al texto base o volver muy poco, ¿no? Esto de hacer cuadros, mapas, líneas de tiempo, y hacerlo poder hacerlo en pequeños fragmentos del texto también, no siempre al terminar una unidad o al terminar un tema, poder hacerlo también en fragmentos más chicos o más grandes, no sé, creo que eso depende de cada uno cómo va manejando la información, ¿sí? Cómo va organizando esa información. Acá voy con el método Pomodoro, perdón, que salté, me vuelva a lo de recién, que tenía que ver con esto, ¿no? Con la cantidad del tiempo, la calidad de tiempo, pero con las sesiones de estudio, perdón. Pero bueno, hay quienes lo usan, quienes no, creo que está bueno para quienes por ahí nos dispersamos, y me anoto en ese grupo, y bueno, y nos cuesta como sacar, digamos, del camino los elementos distractores. Entonces, como cortito el tiempo, nos proponemos una sesión corta de tiempo y, bueno, tratamos de focalizar todas las acciones en eso y concentrarnos en eso. Sea leer, sea, acciones como concretas, ¿no? Marcar ideas principales, resolver un cuestionario, identificar subtítulos, ver qué estructura tiene, hacer un repaso, creo que nos sirve para quienes por ahí nos dispersamos un poco, me parece que está bueno para probar. Después está el método PQRST, que tiene que ver con previsualizar, preguntar, leer, resumir, evaluar, PQRST en sus siglas en inglés, ¿no? Previsualizar tiene que ver con la prelectura, con la lectura como superficial, por ahí seguramente han escuchado esto de la lectura global, identificar lo que veníamos diciendo, subtítulos, títulos, la organización del material, después hacer preguntas, por ahí nos ofrecen una guía de lectura, y a veces no la tenemos, entonces, bueno, nos vamos como haciendo pequeños acercamientos al texto, preguntando. El tercer punto de leer, ¿no? Es la lectura como más comprensiva, por ahí lo mencionan algunos métodos, lectura comprensiva, lectura, digamos, más analítica, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? De seleccionar esa información y después de organizarla en el resumen y recuperarla cuando
plantea acá el cuarto punto de evaluar. Después, bueno, encontrar otro que es el 2L, 2S, 2R, y tiene que ver, o sea, para que vayamos identificando como que tienen un montón de puntos en común, ¿sí? La lectura general, lectura detenida, ¿sí? Tiene que ver con la lectura global que decíamos en el anterior, lectura vuelo de pájaros, por ahí mencionan otros, y la otra más detenida, ¿no? La lectura para comprender o para identificar cuál es la información, seleccionar la información o el contenido que me propone el texto, ¿sí? Acciones como subrayar ideas principales, realizar la síntesis, vuelve a lo mismo, ¿no? Selección de información, organizar la información, todo lo que conlleva un proceso. Por eso va de la mano de la organización del material, de la organización del tiempo. Necesitamos pasar el resumen, sí, pero me va a llevar cierto tiempo. Entonces, por eso decíamos de organizar, planificar, digamos, en tiempo real, objetivos reales, ¿sí? Si yo me propongo en 2 días resumir todo en unidad, y bueno, algunos llegarán y otros no, por diferentes razones, ¿no? Pero si me propongo resumir un tema en tiempo menor, y sí, es un objetivo como más real quizás, ¿sí? O repasar. De pronto van a escuchar ahí que muchos el pasar de largo, ¿no? Necesitamos estar descansados el día del examen. Entonces, bueno, tratar de siempre anticiparnos, ¿sí? Vuelvo al método, repetir en voz alta, dice acá. Yo creo que el repetir tiene que ver con esto que decía una de las compañeras, repetir trabajando y esa información y de diferentes maneras y como a cada uno le sirva, ¿sí? Habla del repaso general también. El método R se asienta más sobre las competencias, ¿no? De todas aquellas acciones que vamos realizando cuando vamos trabajando con el texto, ¿no? Focalizando más la capacidad, ¿no?, de análisis y como de síntesis, vamos comparando, se van como activando un montón de acciones que vamos haciendo porque tenemos, digamos, conocemos, quizás no conocemos de lleno ese contenido, pero tenemos un montón de conocimientos previos que vamos activando y que vamos relacionando, ¿sí? Y se trata de eso también, de poder relacionar conceptos, de poder relacionar temas, autores, ¿sí? Poder identificar, bueno, qué es lo que me define, qué es lo que me argumenta, qué es lo que contraargumenta. Acá me da ejemplos, esto me sirve, esto no me sirve tanto, mirá, esto se relaciona con aquel autor. Entonces ir seleccionando, bueno, cuál es el tipo de información que me sirve para esto. Esto también sí es una información valiosa, pero quizás la puedo dejar para más adelante. Y bueno, así varias operaciones como que vamos haciendo, ¿no? Con los materiales. Ahora por ahí en la virtualidad, bueno, con los textos digitales, quienes nos acostumbramos mucho al texto, al hoja papel, no sé si les pasa de que también como que cambia esa manera de marcar el texto y de estudiarlo. ¿Necesitan imprimirlo o se manejan bien con el digital? A mí me pasaba esto del código de colores, y sentía que tenía que, previo a aprenderme todas las herramientas del Word o del Drive o lo que fuera, digamos, para poder, sentía que me llevaba mucho tiempo, entonces prefería más el impreso. Para hacer notas marginales, por ejemplo, una de las chicas también mencionó cambiar las palabras, utilizar sinónimos. Por ahí cuando no estamos muy familiarizados con los conceptos, vamos como cambiando ahí algunos términos que... Acá en el chat dicen imprimir, necesitan imprimir. Yo también me sumo a eso.
necesito tener la hoja ahí adelante. Hablaban también de síntesis redactadas, síntesis gráfica. ¿Qué es lo que utilizan más? Así los cuadros, como más información visual, que le aporte más información visual, más información como más, que nos da esa información como más jerarquizada también, relacionando conceptos. No significa que uno sea mejor que la otra, sino que nos aportan distinta información. Yo lo que quiero hacer también es mencionar un poco las características generales de la síntesis, del resumen, de los cuadros conceptuales, que por ahí son los que más usamos con frecuencia. Por ahí la gran diferencia entre la síntesis y el resumen es que la síntesis es que como que nos permite ampliar un poquito más, ¿sí? Para hacer la síntesis necesitamos, bueno, lo mismo el resumen, entender el texto base, ¿sí? Saber cómo lo vamos entender el tema, ¿no? Comprender el tema, ¿sí? El texto base. Entonces, vamos como incluyendo esas ideas principales o esa información que fuimos subrayando en las ideas que fuimos marcando como las ideas principales o las pequeñas síntesis que nos hacemos de un fragmento del texto. Quizás la idea principal está no la tenemos ahí como explícita, bonita, chiquita y la tenemos ahí en un enunciado, sino que por ahí las tenemos que armar y bueno, podemos hacer una nota marginal o recuperarla en una pequeña síntesis de eso que entendí, de ese pequeño fragmento. Entonces también es un insumo para hacer síntesis o resumen, ¿no? La síntesis lo que tiene es que puede presentar un orden distinto también del resumen, y bueno, se puede incorporar distintas maneras de decir aquello que quiero decir del tema, ¿no? Como incorporar otros términos, pero siempre conservando los conceptos del texto base. Es como lo que se dice ahí, podés incorporar tu idea, ¿sí? No, pero no es tu idea, digamos, es la forma en que vamos a desarrollar eso que entendimos, ese tema. Y el resumen conserva un poco más la estructura del texto base, ¿sí? Y bueno, también incorporamos las ideas principales y vas respetando el orden en el que el autor va desarrollando su tema. Mapa conceptual nos ayuda también a organizar y a estructurar las ideas, ¿sí? Lo que nos brinda también un poco ahí es la relación de los conceptos, qué relación guardan entre sí los conceptos. Algunos pasos como para hacer el mapa. Siempre antes, la materia prima, ¿no? Serían como las ideas principales, y previo a eso, la lectura del material. Entonces, bueno, seleccionar el tema que voy a organizar, ¿sí? Lo que tiene de bueno es como que organiza, digamos, esas ideas principales. Entonces, para hacerlo está bueno elaborar como un listado de aquellos conceptos claves, de aquellas ideas claves, entonces, para volcarlo en algo más esquemático, ¿sí? Y partir de un concepto quizás más abarcativo, más amplio, más general, y es el que va a ir ordenando de lo general a lo particular y conectándolos por orden de jerarquía, ¿sí? Y bueno, y está bueno ahí seleccionar, bueno, cuáles son las palabras enlace o aquellos conceptos que integren que integren el resto digamos, del contenido. Lo que por ahí nunca tenemos es tiempo de repaso. O por ahí no le damos el tiempo al repaso. ¿Les pasa?
Maki, ¿han tenido simulacros? ¿Sofía? No, pero Estoy- pronto. ¿Van a hacer simulacros? Obvio. Sí. Ay, bueno, Sí, vayan. la semana que viene ya. Sí, está bueno, vayan al simulacro. Porque tienen ahí, es muy cercana, digamos, la pregunta el tipo de pregunta o el formato de pregunta que van a tener en el examen propio del ciclo de nivelación están también en esos simulacros. Está bueno sentirse como en el ambiente del examen, hacer el como sí, ¿no? Para poder controlar también un poco la ansiedad, los nervios, todo lo que nos trae también un momento de examen, que es normal, digamos, esa ansiedad, pero también, bueno, trabajar en eso, ¿no? En el cómo sí, bueno, cómo lo controlo, por dónde empiezo, qué es lo que empiezo a responder primero. Entonces, bueno, está bueno porque vemos las posibles preguntas del examen. Me gustaba también, Maki, poder hablar del momento del examen. Sí, Algunas Cande. recomendaciones. Bárbaro, genial. Quiero pasar el videíto, pero no sé si se va a escuchar. ¿Voy de nuevo? Dale, yo no opino nada por las dudas. No, estas recomendaciones de examen están hechas por tutores de distintas carreras, son docentes, tutores del ciclo de nivelación o algunos de primer año, y nos dan recomendaciones para el examen virtual. Entonces me parece una información valiosa para poder compartir. ¿Se escucha? De 10 Cande se escucha. Sí, se escucha. Cuando ingreses al examen, corrobora los criterios de evaluación, cantidad de preguntas y duración del mismo. Organiza tu tiempo durante el examen para asegurarte que logres completarlo en el tiempo disponible. Lee y observa cuidadosamente el examen. Organiza y priorizar las preguntas. Presta atención a qué apunta cada una para poder responder adecuadamente. Además, te puede ser útil detenerte en los verbos que aparecen en cada una de las preguntas. Estos pueden ser pistas para interpretar la consigna, eso que te están pidiendo. De esta forma vas a poder organizar tu respuesta. En caso de ser un examen combinado, sé estratégico la resolución del mismo. Priorizar tus respuestas en base a tus conocimientos y el valor asignado a cada una de las consignas. No es necesario que sigas un orden. Si no sabes la respuesta de una de las preguntas, podés continuar con la siguiente y después regresar sobre el punto que te genera dificultades al fin de dedicarle un mayor tiempo. Si le pones un cuestionario del audiovisual con opciones múltiples o cuadros para completar, analiza bien la pregunta y tenta las respuestas antes de tener las opciones. De ese modo, evitas especular con las alternativas que te da la consigna. Tómate el tiempo para releer, revisar y asegurarte que respondiste a todo lo requerido. Si el examen es una producción grupal, unifiquen criterios a la hora de comenzar. Distribuyan roles y tareas. Es importante que entre todas y todos revisen el trabajo antes de entregarlo. Consideren que la producción debe ser coherente, que debe responder a todas las consignas y que el formato debe estar unificado para ser enviado. En el ritual de una evaluación en el audiovisual, es importante recordar lo siguiente. Tenemos la primera instancia del guardado de las respuestas. Y luego de determinar y enviar el cuestionario para completar la acción de entrega. No lo das iniciar. Asegúrate del envío de los datos. Bueno, si quieren después le comparto el link. Me parecía una información valiosa para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, un poquito para recuperar lo que decían los chicos, los tutores, cuando nos encontramos ahí en el examen, el examen es múltiple opción, ¿no es cierto, Maki? Sí, con el examen y el trabajo práctico que tienen la semana que viene. Bien, también múltiple opción. Sí. Bueno, está bueno.
saber ese formato con el que se van a encontrar, ¿no? Para también gestionar ese tiempo, ir resolviéndolo con seguridad, y en aquello que todavía notamos que no estamos tan seguros, bueno, poder pasar a la siguiente respuesta y ir tranquilos en el desarrollo y poder saber que podemos volver, ¿no es cierto?, a la pregunta anterior. Y bueno, y algunas sugerencias las fuimos como enumerando, respondiendo primero lo que sabemos y donde estamos seguros que la respuesta es esa y sabemos que es así. Después tapar las opciones y pensar la respuesta, ¿sí? Para no marearnos y si nos genera alguna confusión, no desesperar, continuar con la siguiente y después retomar aquella que dejamos. Atender a las palabras del enunciado, lo que decía una de las tutoras, ¿no? Atender los verbos, o sea, ¿qué es lo que me pide que yo responda? ¿Sí? Suelen ser muy capciosas las preguntas, entonces, bueno, atender el enunciado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que responder? ¿Cuál es la opción que tengo que elegir? ¿Sí? Atención ahí con la lectura. Dice si es una pregunta, si es una afirmación, o si es un enunciado, por ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta o no es? ¿Sí? Tener presente ese no. Me está negando, ¿sí? ese enunciado. Eliminar las respuestas atípicas, leer todas las opciones cuidadosamente, tachar las opciones que está seguro que no van, descartarlas, sospechar de las respuestas demasiado obvias, volver al enunciado, qué es lo que me pide. Preferir, dice esto, una sugerencia también, preferir las opciones que contienen calificadores, ya que generalmente incluyen más detalle. Asimismo, las opciones de respuesta que contengan el lenguaje utilizado por los autores. No, bueno, un poco eso. Bueno, un poco también disfrutar del tiempo de examen. Es un momento bastante tenso, pero creo que pasando por el simulacro y todos los dispositivos que puedan aprovechar y en ese como sí, ¿no? Nos va a ayudar como a regular también el tiempo, el examen como real, entre comillas, el examen propio del cursillo, a manejar un poco esa ansiedad y bueno, cómo nos desenvolvemos en el examen. Es un proceso esto que aquello que no llegamos, bueno, no llegamos, sentirse tranquilos y no desesperar. Por eso está bueno anticiparnos, empezar por aquello que nos va a llevar un poco más de tiempo, porque lo vemos complejo, porque no estamos familiarizados con ese contenido, porque y necesitamos a lo mejor verlo con otros, o necesitamos un tiempo para verlo y vamos priorizando ahí los contenidos también. Y bueno, si se resulta demasiado monótono, bueno, ir cambiando también de temas. No sé cómo tienen distribuido bien el cursillo, Maki, en Psico. ¿Va por materias? Es una sola materia, tiene clases teóricas y prácticas, y las prácticas son con otros profesores. Eso es lo que van a evaluar el viernes que viene, digamos, un trabajo, múltiple opción, pero realizado por los profes de prácticos, que tienen una modalidad para dar el cursado. Y después los profes de teórico tienen otra modalidad. Y los de teórico son los que hacen los parciales. Bien. Buenísimo. Gracias por la aclaración. Bueno, ¿algún aporte que quieran hacer? Por ahí siempre sirve para sumar. Fue así como cortito, distendido, y siempre pensando en esto, en que no hay una receta única, ni no existe, digamos, la clave del éxito. Creo que también nos quedamos con esto, ¿no? Pensemos cuál es nuestro proceso, cuál es nuestro tiempo, qué es lo que necesitamos,
Aprobar sí, bueno, todos necesitamos aprobar, pero respetando también la situación en que cada uno, ¿no? En que cada uno se encuentra y cuáles son los tiempos para desarrollar o para trabajar, digamos, para trabajar como para abordar un conocimiento, un contenido, un material. Y bueno, es eso nada más, es cortito. No estoy enfocada. Estaba perdida en la cámara, perdón. Espero que les haya servido. Por ahí preguntaban, creo que en el chat, que no entendió bien las recomendaciones de los tutores, de los profes. Ah, no, Maki, me parece que va para vos la pregunta. No entendí ese punto de los profes que toman el examen. Claro, el tema es que los profes de prácticos tienen una modalidad. Por lo general no se quedan como los profes de teórico a hablar sobre el texto desde que comienza hasta que finaliza un texto para explicarlo, sino que por ahí les hacen preguntas, los hacen interactuar un poco más y tratan de llevar el texto a la realidad nuestra, a la práctica, digamos. Entonces, puede ser que les vayan a tomar algún tipo de pregunta con ejemplos, por ejemplo, ¿no? En cambio, los profes de teóricos, que son quienes van a hacer parcial de la otra semana y después de marzo, seguramente que vayan a ser más puntuales y vayan al texto así sin ejemplos, ni palabras que no se vayan a usar en el texto. Como las mismas instancias se nombran, ¿no? Lo práctico es bajarlo a algo más concreto, a una situación, a lo mejor a un tipo de resolución, digamos, articularlo con algo más concreto, y en lo teórico es, bueno, por ejemplo, es qué dice el autor de tal teoría, cómo la desarrolla. ¿Puede ser algo así, Maki? Sí, sí, exactamente. Bueno, eso es todo. No quiero cansarlos más ni aburrir, pero bueno, les deseo éxitos para el lunes, que es lo próximo, la instancia próxima. No, perdón, el 18, no. El viernes. El viernes, quedan unos días más, quedan unos días más. Aprovechen los espacios que les están brindando los chicos, Sofi, Maki, Maca, Has, acérquense a ellos ante cualquier duda, académica, estudiantil, personal, acérquense y creo que todo tiene solución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que también hay que confiar en eso, ¿no? Por más que estemos en la virtualidad, tenemos los medios para contactarnos. A veces vemos o nos problematizamos sobre algo que se puede resolver. Entonces, busquen estos puentes y que nos acompañan y que nos hacen disfrutar también de este tránsito. Así que, bueno, lo mejor de los éxitos y bueno, disfruten de esta experiencia. Gracias por estar acá. Bueno, Cande, muchas gracias a vos por la predisposición, como dijo Jas al principio, y gracias a todos los que se sumaron. Como dice Cande, estamos también a disposición por los grupos para lo que necesiten, por las redes, así que nos pueden contactar por ahí, y la semana que viene seguimos con repasos de la unidad 2 también. Así que bueno, cierro entonces, dejo de grabar.